lo que el Espíritu Santo quiere que digas para desbloquear los milagros en tu vida. Llevas tiempo orando. Has dicho todo lo que sabes decir. Has clamado con lágrimas, has ayunado, has pedido consejo. Estás esperando un milagro que parece detenido, una promesa que aún no se cumple, una respuesta que no llega. Y te preguntas, en silencio y con angustia, ¿por qué no sucede? ¿Qué más necesita pasar para que el cielo se abra y Dios actúe? ¿Será que hay algo que no he hecho? Hoy entenderás una verdad que puede cambiarlo todo. No es que Dios no quiera bendecirte, no es que el cielo esté cerrado, no es que tus oraciones no hayan sido escuchadas. Lo que sucede es que muchas veces el milagro está listo, pero tu boca sigue en silencio o está declarando lo contrario a lo que Dios quiere liberar. El Espíritu Santo está esperando oírte decir algo específico, algo alineado con el lenguaje del cielo, algo que no nace del miedo, ni de la queja, ni de la ansiedad, sino de una fe verdadera y una rendición profunda. Hay milagros que no se activan porque aún estás hablando desde el lugar equivocado. Palabras de duda, de impotencia, de frustración. Palabras que tal vez parecen sinceras, pero están apagando la atmósfera espiritual que Dios quería encender sobre tu vida. Lo que sale de tu boca tiene más poder del que imaginas. Y hoy el Espíritu Santo no solo quiere tocar tu corazón, quiere transformar tu manera de hablar para que actives lo que ha estado retenido por tanto tiempo. No se trata de fórmulas religiosas, no es repetir frases mágicas, es decir, lo que el cielo necesita oír, es declarar con fe lo que Dios ya dijo en lo invisible, para que se manifieste en lo visible, es soltar de tus labios palabras que portan vida, verdad, autoridad. Y cuando eso ocurre, el milagro no tiene otra opción que manifestarse, porque el cielo se activa con la voz de los hijos que saben quiénes son y en quién han creído. Este no es un mensaje motivacional, es una llave espiritual, es una invitación a revisar cómo estás usando tu boca. Porque así como con tu lengua puedes levantar altares de adoración, también puedes construir muros que detienen lo que Dios quiere hacer. Y hoy es el día para cambiar eso. Hoy es el día para hablar diferente, para declarar lo que activa, no lo que apaga, para decir lo que desata, no lo que retiene. Estás a punto de descubrir las palabras que pueden abrir el cielo sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu salud, sobre tu propósito. Palabras que vienen directo del corazón del Espíritu Santo, esperando ser pronunciadas con fe, valentía y rendición total. Y cuando empieces a decirlas, algo va a cambiar. No solo en el ambiente, en ti, en lo más profundo, porque no volverás a hablar como antes. Hablarás como un hijo que entiende que su boca fue diseñada para desatar el poder de Dios en la tierra. Lo que viene ahora es clave. Vamos a explorar el tipo de palabras que, según la Escritura, pueden cerrar el cielo o abrirlo por completo. Y cuando lo entiendas, tendrás en tus manos y en tu boca el poder de cambiar atmósferas, romper ciclos y ver milagros donde antes solo había espera. Las palabras que pueden cerrar el cielo o abrirlo por completo. Las palabras que salen de tu boca tienen un poder que va más allá de lo que muchos creen. La Escritura es clara al respecto. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 21. Y no es una frase que simplemente se repite en las iglesias. Es una verdad profunda, espiritual y práctica. Lo que hablas, crees y declaras puede abrir el cielo sobre ti o cerrarlo. ¿Por qué? Porque las palabras tienen el poder de activar lo sobrenatural o de bloquear lo que Dios quiere hacer. Cuando hablas con fe, cuando declaras la voluntad de Dios, cuando tus palabras se alinean con el propósito divino, algo se mueve en el mundo espiritual. Las puertas del cielo se abren, los milagros fluyen.
Pero cuando hablas con duda, con miedo, con incredulidad, con quejas, esas palabras no solo son inútiles, son como un freno espiritual que impide que el poder de Dios se manifieste. Recuerda lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 17, versículo 20. Si tienes fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús no estaba hablando de una fe vaga. Él estaba hablando de una fe activa, de una fe que se expresa, que se declara, que se mueve. Y esa fe, cuando se habla, mueve montañas. Pero ¿qué sucede cuando no hablamos con fe? Lo contrario, las montañas permanecen. Piensa en las veces que has dicho cosas como, esto nunca va a cambiar, no creo que Dios me escuche, o no tengo fuerzas para seguir. Esas palabras, aunque suenen naturales o incluso justificadas por el dolor o la desesperación, están llenando el aire con incredulidad. El Espíritu Santo no puede moverse cuando tus palabras se alinean con la desesperanza. Él se mueve cuando tu boca declara lo que Dios ha dicho, cuando tus palabras están impregnadas de fe. Es fundamental entender que no estamos hablando de simples afirmaciones positivas o de la fuerza de la mente humana. Se trata de hablar en el poder del Espíritu Santo, alineados con su voluntad y con su palabra. Cuando el Espíritu Santo te guía a hablar, Él está activando lo sobrenatural. No se trata de repetir cualquier cosa, sino de decir lo que Él te inspira, lo que está alineado con el propósito eterno de Dios para tu vida. La clave es saber qué decir y cuándo decirlo. Hay momentos en los que necesitas declarar sanidad sobre tu cuerpo, restauración sobre tu familia, provisión sobre tus finanzas. Pero también hay momentos en los que debes callar y esperar en el Espíritu, sin decir lo que no está alineado con la fe. Las palabras que abren los cielos no son palabras vacías, son palabras llenas de autoridad, basadas en la promesa de Dios, que parten del corazón rendido y se alinean con su voluntad. Si quieres desbloquear los milagros en tu vida, necesitas empezar a hablar con el poder de la fe que mueve montañas, porque las palabras que declaras hoy son la semilla de lo que experimentarás mañana. Lo que viene ahora es un principio espiritual vital, el poder creativo que Dios te dio en tu boca, y cómo el Espíritu Santo espera que lo uses con sabiduría para activar milagros en tu vida. El poder creativo que Dios te dio en tu boca y no estás usando. Desde el principio, Dios mostró el poder de la palabra. En Génesis, Él habló y todo lo que existe fue creado. Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis capítulo 1, versículo 3. Este acto de creación por medio de la palabra no es solo un relato histórico, es un principio espiritual profundo. Las palabras tienen poder para crear, y cuando Dios te dio a ti la capacidad de hablar, te otorgó también una autoridad creativa similar, no para crear lo que tú quieras sin control, sino para alinear tu vida y tu destino con su propósito divino. El Espíritu Santo te ha dado ese poder. Él espera que uses tu boca para declarar lo que Dios ha dicho sobre ti, sobre tu futuro, sobre tus circunstancias. No se trata solo de pedirle a Dios lo que deseas, sino de declarar lo que Él ha prometido, de hablar en alineación con su voluntad, con su palabra viva. Imagina por un momento lo que ocurriría si entendieras que las palabras que declaras hoy están formando tu mañana. No es un acto místico, es un principio espiritual respaldado por la Escritura. En Romanos capítulo 4, versículo 17, Pablo habla de la fe de Abraham, quien creyó en aquel que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esas palabras, llama las cosas que no son como si fuesen, nos enseñan que la fe activa palabras de creación, que tu boca tiene la capacidad de llamar a la existencia lo que aún no se ve. Dios no solo creó el mundo con su palabra,
Él te ha dado el poder de hablar vida a tu alrededor. Cuando dices, mi familia será restaurada, mi salud será renovada, mis finanzas serán prosperadas, no estás solo expresando deseos, estás alineando tu vida con la creación divina. Cuando hablas bajo la unción del Espíritu Santo, no solo estás pidiendo, estás decretando lo que ya ha sido establecido en el cielo para ti. Pero hay un detalle importante. Este poder creativo solo funciona cuando te alineas con el Espíritu Santo. Si hablas desde el miedo, la duda o la frustración, lo que activas son fuerzas contrarias. Es como si estuvieras construyendo sobre un cimiento inestable. Es necesario hablar desde un lugar de fe, desde una conexión profunda con el Espíritu, quien te guía a declarar no lo que tú deseas en tu carne, sino lo que Dios ya ha planeado para ti. El Espíritu Santo no es solo tu guía espiritual, Él es tu compañero en la creación. Cuando Él te inspira a declarar algo, esa palabra lleva la unción para que se cumpla. Pero si decides hablar solo desde tu carne, estarás creando en la dirección equivocada. Por eso es vital aprender a reconocer la voz del Espíritu, saber cuándo está Él guiándote a declarar y cuándo es solo tu carne tratando de imponer su voluntad. Hoy, el Espíritu Santo te invita a usar el poder de tu boca para alinear tu vida con los milagros que Él ya ha preparado para ti. No es un poder mágico, es un poder espiritual basado en la obediencia a su voluntad, en la confianza plena de que lo que Él dice sobre ti es más real que cualquier circunstancia que enfrentes. Tu boca tiene el poder de desbloquear los milagros, pero solo cuando hablas en alineación con el cielo. Lo que aprenderás ahora será la clave para no solo hablar lo que el Espíritu te inspira, sino para discernir cuando tu boca está alineada con lo divino y cómo hacer que esos milagros se liberen a través de las palabras correctas. El silencio que retrasa milagros. El silencio que retrasa milagros. Suena extraño, ¿verdad? Pensar que el silencio puede ser un obstáculo, pero en muchos casos el silencio espiritual es exactamente lo que está impidiendo que tus milagros lleguen. Hay momentos en los que la falta de declaración profética retiene lo que Dios ya tiene preparado para ti. En el momento en que callas lo que Dios quiere que digas, retienes lo que Él quiere desatar. Las Escrituras nos enseñan que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. Esta revelación es clave. La fe se activa cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no solo se activa cuando la oímos, sino también cuando la hablamos. Hablar lo que Dios ha declarado sobre nosotros es lo que libera la fe que mueve montañas. El Espíritu Santo te guía a hablar lo que ya está en el corazón de Dios para ti. Y ese acto de fe, de declarar su palabra, abre las puertas a lo sobrenatural. Si te encuentras en silencio, incluso cuando tu espíritu está clamando por una respuesta, ese silencio puede ser el bloqueo que está impidiendo que los milagros lleguen. Es como tener la llave para abrir la puerta, pero nunca girarla. Aunque las promesas de Dios ya están disponibles, tú necesitas activar ese poder con tus palabras. Cada vez que callas, retrasas el mover de Dios en tu vida. Parece contradictorio, ¿verdad? El Espíritu Santo ya ha preparado todo para ti, pero aún no ves el resultado. Quizás te preguntas, ¿por qué no ha sucedido todavía? La respuesta muchas veces está en lo que no estamos diciendo. En el momento en que nos quedamos callados, el enemigo se mueve. En el silencio, la duda cobra fuerza. En el silencio, el enemigo susurra mentiras que te desvían del propósito de Dios.
Pero cuando hablas, no solo activas tu fe, sino que desactivas las mentiras del enemigo. Recuerda a Jesús frente a la tormenta en el mar de Galilea. Estaba en la barca con sus discípulos y la tormenta azotaba. Los discípulos estaban aterrados, pero Jesús, en lugar de temer, habló. Dijo, «Calla, enmudece». Marcos capítulo 4, versículo 39. Con su palabra, la tormenta se calmó. Las circunstancias cambiaron, no porque él lo deseara, sino porque las palabras que salieron de su boca fueron las correctas. Esas palabras destruyeron el caos y liberaron la paz. Lo que Jesús hizo, lo puedes hacer. No tienes que esperar a que todo esté bien para hablar con autoridad. Cuando te enfrentas a la tormenta, cuando el miedo quiere invadir, necesitas abrir tu boca y declarar lo que el Espíritu Santo te dice que declares. La paz no llega esperando que la tormenta se calme por sí sola. La paz llega cuando tu voz llena de fe desata el poder de Dios en medio de la tormenta. El silencio no siempre es de sabiduría espiritual. Muchas veces, el silencio es la trampa del enemigo. En este momento, Dios te está invitando a romper el silencio, a hablar con autoridad lo que Él ha prometido. Cuando hablas bajo la dirección del Espíritu Santo, algo cambia en el mundo espiritual. Los milagros se desatan, las cadenas se rompen, las puertas se abren. Lo que aprenderás ahora es cómo hablar de manera efectiva, con autoridad espiritual, para que tus palabras se alineen con lo que Dios ya ha preparado para ti. Porque lo que dices con fe puede transformar tu vida. Las palabras que activan los milagros no son solo bonitas frases, son declaraciones de poder, alineadas con el cielo, respaldadas por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nunca dejará pasar por alto en tus palabras. Lo que el Espíritu Santo nunca dejará pasar por alto en tus palabras. Las palabras tienen un peso espiritual que va más allá de lo que podemos ver. Hay algo que el Espíritu Santo no tolera: la contradicción. Él no puede respaldar lo que no está alineado con su voluntad, lo que no está en acuerdo con lo que Él ha prometido. Por eso, cada palabra que sale de tu boca debe ser respaldada por fe, alineada con la verdad de Dios y expresada desde un corazón rendido. Cuando hablas palabras de queja, de duda, de derrota, el Espíritu Santo no puede moverse en esas circunstancias, porque Él solo respalda lo que está en concordancia con su voluntad y con lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Porque nuestras palabras tienen el poder de edificar o destruir, de abrir puertas o cerrarlas, de activar el cielo o bloquearlo. Las palabras de fe son las que abren el camino para que los milagros fluyan, mientras que las palabras llenas de miedo o frustración construyen barreras invisibles que impiden el mover de Dios. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 4, se dice: «La lengua apacible es árbol de vida, pero la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu». ¿Te das cuenta? Lo que sale de tu boca tiene el poder de traer vida o de quebrantar el espíritu. Y el Espíritu Santo siempre responderá a las palabras que traen vida, a las palabras que están alineadas con la esperanza y la fe, con la confianza en su fidelidad. Por eso, todo lo que sale de tu boca debe ser cuidadosamente guardado y dirigido por el Espíritu. Esto no significa que nunca puedas expresar tus emociones o hablar de tus luchas. Dios entiende tus sentimientos. Pero lo que Dios no puede respaldar es una palabra que se expresa con incredulidad, una palabra que se alinea con el temor o la desesperación. Si estás atravesando un momento difícil, tu fe se activa cuando, en lugar de hablar de lo que ves en el natural, hablas de lo que Dios ha prometido. En lugar de declarar, «Nunca saldré de esta situación», habla, «Yo soy más que vencedor por medio de Cristo, y Él me sacará de este lugar de oscuridad». La diferencia radica en lo que declaras en esos momentos cruciales.
El Espíritu Santo respalda las palabras que vienen de un corazón alineado con la voluntad de Dios, y esas palabras se convierten en herramientas para desatar milagros. Pero las palabras de frustración, de queja o de derrota son como frenos espirituales. No solo no traen el cambio, sino que lo retrasan. Es importante también entender que el Espíritu Santo respeta tu autoridad. Él no te forzará a decir algo. Él te guía, te inspira, te empuja hacia la verdad, pero la decisión final es tuya. Si decides hablar en línea con la voluntad de Dios, Él moverá el cielo a tu favor. Pero si eliges hablar en línea con el miedo o el dolor, esos frenos espirituales se activan. Entonces, cuando te encuentres enfrentando una dificultad, recuerda que tus palabras son las que determinan si el cielo se abre sobre ti o si sigues luchando en tus propias fuerzas. Lo que el Espíritu Santo espera de ti es que declares lo que Él ya ha establecido para tu vida: paz, restauración, provisión, salud, victoria. No hay poder más grande que el de la palabra de Dios activada por un corazón lleno de fe. Ahora que entiendes la importancia de hablar, lo que el Espíritu respalda, es momento de entrar en el terreno de lo sobrenatural. Cómo usar las Escrituras para confirmar lo que el Espíritu Santo te está inspirando a declarar. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y cuando la declaras con fe, esa palabra cumple el propósito para el cual fue enviada. La palabra que activó el milagro. El poder de la palabra en acción se ve claramente en las Escrituras, donde vemos que no es solo nuestra palabra la que mueve las montañas, sino la palabra de Dios declarada con fe. El testimonio más poderoso de cómo una palabra específica, dada por el Espíritu Santo, puede activar un milagro. Es el caso del centurión que se acercó a Jesús pidiendo la sanación de su siervo en Mateo, capítulo 8, versículos 5 al 13. Este hombre, un oficial romano, estaba totalmente convencido de que no necesitaba que Jesús viniera físicamente a su casa para sanar a su siervo. Él entendía la autoridad en el reino espiritual y humano. Sabía que todo lo que tenía que hacer era decir la palabra correcta y todo se alinearía porque estaba bajo autoridad. En el versículo 8, el centurión le dice a Jesús: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi siervo sanará». Y fue justo en ese momento cuando Jesús vio una fe tan grande que no encontraba en Israel. Jesús no necesitó ir a la casa del centurión. Él simplemente declaró que el siervo sería sanado, y al instante el siervo fue sanado. Jesús le dijo al centurión en el versículo 10, «De cierto os digo que ni en Israel he hallado tanta fe». Este testimonio es clave para entender cómo la palabra correcta, declarada con fe, puede mover lo imposible. El centurión no se basó en lo que veía o en lo que sentía. No le pidió a Jesús que hiciera un espectáculo, ni que viniera a hacer algo físico. Él sabía que solo con una palabra todo cambiaría. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús. Usó su palabra con autoridad y desató un milagro a distancia. El Espíritu Santo quiere que entiendas que el poder de declarar lo que Dios dice sobre tu vida no se limita a lo físico. No necesitas estar en el lugar exacto ni ver las circunstancias perfectas para que el milagro se active. Solo necesitas declarar lo que Él ha prometido en su palabra y alinear tu fe con ello. La palabra de Dios, respaldada por la fe, es lo que produce la transformación. Lo que esta historia revela es que la palabra tiene la capacidad de cambiar toda una situación, de sanar, de restaurar, de liberar. Cuando el Espíritu Santo te inspira a declarar algo sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu salud o tu familia, no es solo una sugerencia, es una invitación a alinear tus palabras con el poder divino que está disponible para ti. Es importante recordar que no es suficiente con pronunciar las palabras.
La fe que mueve montañas no es una fe vacía, es una fe basada en lo que ya está escrito, en lo que Dios ya ha prometido. Es tomar su palabra y hablarla con autoridad, con certeza, sin vacilar. Lo que descubrirás a continuación es cómo utilizar las Escrituras como la base de tus declaraciones, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Cuando la declaras con fe, estás activando lo que ya está en el corazón de Dios para ti. ¿Qué estás diciendo cuando nadie te escucha? Las Escrituras son la guía infalible para activar el poder de Dios en tu vida. No se trata de usar la Biblia como una especie de amuletos espirituales, sino de hablarla con fe, sabiendo que cada palabra escrita es una semilla poderosa destinada a cumplir su propósito. El Espíritu Santo respalda la palabra de Dios, porque Él es el autor de las Escrituras y sabe que la verdad revelada en ellas nunca volverá vacía. Como dice Isaías capítulo 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Cuando empiezas a declarar las Escrituras, no solo estás hablando palabras de un libro antiguo, estás liberando vida, estás abriendo puertas espirituales, estás permitiendo que lo que Dios ya ha declarado sobre ti se manifieste en lo natural. La palabra de Dios tiene un poder creativo y restaurador. Cuando hablas, lo haces con el respaldo del cielo. La verdad escrita se convierte en tu verdad activa cuando la hablas con fe y autoridad. El Espíritu Santo te da un entendimiento profundo de las Escrituras. No son solo promesas generales, son promesas personales que deben ser reclamadas por cada hijo de Dios. La promesa de sanidad no es solo para aquellos que vivieron en los tiempos de Jesús, es para ti, hoy, aquí y ahora. La promesa de prosperidad no es solo para los ricos, es para todo aquel que camina en obediencia a la palabra de Dios. Y la promesa de paz no es solo para aquellos que no pasan dificultades, sino para los que se aferran a la verdad en medio de la tormenta. Por ejemplo, cuando te enfrentas a la ansiedad, puedes declarar Filipenses capítulo 4, versículos 6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta declaración no es solo una sugerencia, es una afirmación poderosa. Al declarar esta promesa, no solo estás hablando de lo que podría suceder, estás alineando tu vida con la paz que ya está disponible. Del mismo modo, si te enfrentas a dificultades económicas, puedes declarar 2 Corintios, capítulo 9, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todo, toda suficiencia, abunde para toda buena obra. Al declarar esta palabra, estás alineando tus finanzas con la abundancia que Dios ha prometido, no con las limitaciones del mundo. La palabra de Dios es poder. Y cuando declaras su palabra con fe, le permites al Espíritu Santo mover la atmósfera a tu favor. Lo que muchos no entienden es que la palabra de Dios no se agota. Siempre tiene el poder de transformarte. No importa cuántas veces leas o declares un versículo, cada vez que lo hagas, se activa nuevamente el poder divino para traer esa promesa a tu vida. Es importante también entender que no solo debes declarar lo que te conviene. Todo lo que está en la palabra de Dios debe ser hablado con el mismo poder. Si Él te ha dado promesas de prosperidad, también te ha dado promesas de fortaleza en la tribulación, de fe en medio de la lucha, de esperanza incluso cuando no ves salida.
Al declarar todas las promesas de Dios, no solo abres puertas de bendición, sino que alineas tu vida con la voluntad divina para cada área: salud, familia, finanzas, trabajo, relaciones. Lo que aprenderás ahora es cómo seguir alineando tu boca con la voluntad de Dios, declarando lo que Él ha dicho para tu vida, porque cuando hablas su palabra, Él se mueve con poder para cumplirla. Cómo entrenar tu boca para que profetice y no sabotee. La clave para desbloquear los milagros en tu vida radica en entrenar tu boca para que profetice y no sabotee. ¿Qué significa esto? Todos hemos sido entrenados para reaccionar a nuestras circunstancias con palabras de miedo, duda, frustración o desesperación. Es natural reaccionar así cuando las cosas van mal. Pero este tipo de palabras no solo reflejan nuestras emociones, sino que también sellan las puertas de los milagros. El Espíritu Santo te invita a un proceso de transformación en el que tus palabras ya no estén gobernadas por tus emociones, sino por la fe que proviene de Él. La profecía no es solo para los profetas o los líderes espirituales. Cada hijo de Dios está llamado a declarar vida, esperanza y milagros. En la Escritura vemos cómo hombres y mujeres de fe hablaron bajo la inspiración del Espíritu Santo y cambiaron el curso de su historia. Desde Moisés, que levantó su vara y dividió el mar Rojo, hasta la viuda que, por la palabra del profeta, vio multiplicarse su aceite y harina. Primera Reyes, capítulo 17, versículos 8-16. Todos ellos, en un momento de crisis, hablaron palabras que desataron lo sobrenatural. Lo que necesitas entender es que la profecía no es un don reservado solo para algunos. Es una autoridad dada a todos los creyentes. La diferencia está en cómo entrenamos nuestra boca para hablar en alineación con el Espíritu Santo. En lugar de hablar lo que vemos en lo natural, debemos declarar lo que Dios ha prometido, lo que ya ha hecho posible en lo espiritual. Por ejemplo, en lugar de decir «no tengo suficiente», puedes declarar con fe: «Mi Dios proveerá todo lo que necesito conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Filipenses capítulo 4, versículo 19. En lugar de decir «estoy enfermo, no sé si lo voy a lograr», puedes declarar «por sus heridas he sido sanado». 1 Pedro capítulo 2, versículo 24. Cada vez que hablas de acuerdo con la palabra de Dios, activas el poder del Espíritu Santo para mover las montañas en tu vida. Entrenar tu boca para profetizar implica dos pasos cruciales. Primero, aprender a callar cuando las palabras de duda o temor quieren salir. Y segundo, aprender a hablar las palabras que vienen del Espíritu Santo. Es fácil caer en la trampa de hablar conforme a lo que vemos, lo que sentimos o lo que nos rodea. Pero para desbloquear los milagros, necesitamos alinearnos con lo que Dios está diciendo. Y cuando lo hacemos, el poder de Dios se activa en nuestra vida. El Espíritu Santo te guía a declarar lo que Él ha dicho sobre ti: que eres bendecido, que eres más que vencedor, que todo lo que toques prosperará, que no hay arma formada contra ti que prospere. Cada vez que hablas bajo la unción del Espíritu, estás decretando lo que Dios ha establecido en su voluntad para tu vida, y ese poder se manifiesta. Por eso, tu boca no debe ser un instrumento de quejas, sino un instrumento de fe. Y esto no solo se logra de un día para otro, sino a través de un proceso continuo de alineación con el Espíritu. Debes aprender a decir lo que Él te inspira, a declarar con autoridad lo que está en su corazón y a alinearte con su palabra. Lo que aprenderás a continuación será cómo activar tu fe de manera efectiva, usando las Escrituras para entrenar tu boca a hablar bajo la dirección del Espíritu Santo, para que tus palabras no solo te edifiquen a ti, sino que desaten milagros en todas las áreas de tu vida. El lenguaje del cielo y una palabra reflejan la intervención de Dios.
el lenguaje del cielo es diferente al lenguaje que usamos a diario. Las palabras que atraen la intervención de Dios no son simplemente palabras bonitas o correctas, son palabras que están llenas de fe, autoridad y alineación con la voluntad divina. El Espíritu Santo busca que entendamos que nuestras palabras tienen el poder de traer el cielo a la tierra. Cada palabra pronunciada desde la fe tiene el potencial de cambiar el curso de nuestras circunstancias, no porque sea nuestra palabra, sino porque está respaldada por el poder de Dios. En las Escrituras encontramos un principio clave en 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este versículo nos muestra que el lenguaje del cielo está profundamente vinculado con la fe. Hablar con fe no es simplemente hablar de lo que queremos, es declarar lo que ya ha sido revelado en el corazón de Dios. Las palabras de fe no son declaraciones vacías. Son declaraciones basadas en lo que Dios ya ha hablado y ha establecido. Cuando el Espíritu Santo te inspira a hablar, Él te está guiando a declarar la voluntad de Dios con poder y autoridad. El lenguaje del cielo no está condicionado por lo que ves, por lo que sientes o por lo que los demás dicen. El lenguaje del cielo declara lo que Dios ha dicho, aunque las circunstancias parezcan contradecirlo. Jesús lo enseñó cuando dijo en Marcos capítulo 11, versículo 23, «Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho». El Espíritu Santo está buscando corazones dispuestos a hablar como Él habla, a declarar con certeza y convicción, a pesar de la tormenta, lo que ya ha sido establecido en el reino espiritual. Cuando usas el lenguaje del cielo, estás abriendo la puerta para que la voluntad de Dios se manifieste en tu vida. Este lenguaje no es solo para momentos de oración, sino también para la vida diaria. El lenguaje del cielo transforma todo lo que toca, porque está lleno de poder y vida. Pero ¿cómo aprender a hablar este lenguaje de fe y poder? Primero, es importante entender que no se trata solo de aprender versículos de memoria, sino de internalizar la verdad que esos versículos contienen. El Espíritu Santo te guía a hablar desde una comprensión profunda de lo que Dios ha dicho. Cuando hablas, no estás simplemente repitiendo palabras, estás activando el poder de Dios para cambiar tu vida, tus circunstancias y tu futuro. Cuando comiences a hablar bajo la dirección del Espíritu Santo, te darás cuenta de que las circunstancias no tienen el control que pensabas que tenían. Las palabras de fe que salen de tu boca, guiadas por el Espíritu, tienen el poder de deshacer las barreras que antes parecían imposibles de superar. Este es el poder del lenguaje del cielo. Ahora que entiendes la importancia de hablar con autoridad y alineación con el Espíritu Santo, es momento de descubrir cómo esas palabras de fe pueden romper los ciclos de estancamiento en tu vida. La fe que se declara no solo mueve montañas, también desata los milagros que estás esperando. Declaraciones de Jesús que abrieron lo imposible. Las declaraciones de Jesús siempre estuvieron cargadas de poder. Cada palabra que pronunció no solo revelaba la voluntad de Dios, sino que activaba lo sobrenatural. Las palabras de Jesús no eran simples consejos o recomendaciones, eran decretos del reino de Dios, y esas mismas declaraciones, llenas de fe, autoridad y poder, siguen vigentes hoy. El Espíritu Santo nos invita a seguir el modelo de Jesús, a declarar lo que Él declaró, a hablar con la misma autoridad con la que Él habló. En Juan capítulo 14, versículo 12, Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará porque yo voy al Padre». Este versículo revela una verdad poderosa.
Las palabras que Jesús declaró en la tierra no solo eran para el momento en que Él las dijo, sino para todos aquellos que creen en Él. Tú, como hijo de Dios, tienes el mismo poder que Jesús para declarar lo que está en el corazón del Padre. Y cuando lo haces, el Espíritu Santo respalda esas palabras con poder. Uno de los ejemplos más poderosos de cómo las palabras de Jesús abrieron lo imposible se encuentra en la historia de la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 38-44. Jesús, al llegar a la tumba de Lázaro, dijo con firmeza: «Lázaro, sal fuera». Y con esas palabras, el muerto salió de la tumba. Jesús no oró a Dios pidiendo que Lázaro resucitara. Él simplemente declaró la voluntad de Dios sobre la situación. La palabra de Jesús activó lo que parecía imposible. Este mismo poder está disponible para ti. Las palabras que declaras no son solo reflexiones sobre lo que está sucediendo en el mundo natural. Son decretos espirituales que traen el reino de Dios a la tierra. Jesús enseñó a sus discípulos a hablar con autoridad y fe. Él les dio el poder de atar y desatar. Mateo capítulo 18, versículo 18. De la misma manera, el Espíritu Santo quiere que entiendas que lo que declaras en fe tiene un impacto eterno. Las palabras de Jesús nunca fueron pronunciadas sin propósito. Cada palabra que salió de su boca transformó vidas, sanó enfermedades, expulsó demonios y resucitó muertos. Lo mismo ocurre cuando tú hablas con la autoridad de Cristo. Las palabras de fe que pronuncias, respaldadas por el Espíritu Santo, tienen el poder de desatar milagros, restaurar lo perdido y abrir puertas que nadie más puede abrir. Si deseas ver lo imposible convertirse en posible en tu vida, necesitas empezar a hablar como Jesús. No solo hablando de lo que ves, sino de lo que el Espíritu Santo te guía a declarar. No es suficiente con desear que las cosas cambien. Necesitas hablar en el poder de la fe, declarar lo que Dios ha dicho y actuar con autoridad sobre todo lo que se opone a su voluntad en tu vida. Ahora, vas a aprender cómo esas palabras de fe, como las de Jesús, pueden romper las cadenas que te limitan. Cómo la oración y las declaraciones correctas pueden abrir los cielos y permitir que los milagros se desaten en tu vida. Porque cuando hablas bajo la dirección del Espíritu, las palabras se convierten en poder divino que no puede ser detenido. La declaración que rompió las cadenas de Pablo y Silas es un claro ejemplo de cómo las palabras, cuando se pronuncian bajo la dirección del Espíritu Santo, pueden transformar la atmósfera y desencadenar lo sobrenatural. En Hechos capítulo 16, versículos 25-26, encontramos a Pablo y Silas en prisión después de haber sido golpeados y encarcelados por predicar el Evangelio. Aparentemente su situación era desesperante. Estaban en lo más bajo, en lo físico y lo emocional. Pero en medio de la oscuridad y el dolor, ellos hicieron algo radicalmente diferente. Comenzaron a alabar a Dios. Dice la Escritura: pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Y de repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Lo que hizo posible este milagro no fue solo su oración. Fue la declaración de su fe en medio de las circunstancias más difíciles. Pablo y Silas no se quedaron callados. No se lamentaron, ni hablaron de lo que veían con sus ojos físicos. En lugar de eso, decidieron declarar lo que creían en su corazón: que Dios era más grande que cualquier cárcel, que Él era más fuerte que cualquier cadena, que Él era digno de ser alabado aún en medio de la tormenta.
Es interesante ver cómo esta declaración de fe no solo liberó a Pablo y Silas, sino que también rompió las cadenas de todos los demás prisioneros. Sus palabras de fe fueron como una explosión de poder divino que transformó toda la atmósfera de la prisión. Lo que parecía una cárcel física se convirtió en el lugar donde la libertad espiritual se desató. Este testimonio nos muestra que no importa lo que estemos atravesando, siempre tenemos el poder de declarar lo que creemos sobre nuestra situación. El Espíritu Santo, en su poder y sabiduría, utiliza nuestras palabras de fe para abrir puertas, romper cadenas y liberar milagros en el momento preciso. Y este principio sigue siendo válido hoy. No importa cuán grande sea la dificultad, tus palabras de fe pueden romper las barreras más fuertes y traer la intervención divina en tu vida. Es importante entender que la alabanza y la declaración de fe de Pablo y Silas no dependían de lo que veían con sus ojos. Ellos no negaban la realidad de la cárcel, pero declaraban algo más grande: la soberanía y el poder de Dios. En ese momento, su adoración y declaración fueron una puerta para lo sobrenatural. Hoy tú también tienes la oportunidad de declarar lo que Dios dice sobre ti. Quizá te encuentras atrapado en una situación difícil, quizás estás esperando un milagro que parece imposible, pero lo que puedes hacer, lo que debes hacer, es empezar a hablar lo que el Espíritu Santo te inspira. No te enfoques en las cadenas que ves. Habla sobre las puertas abiertas, sobre la libertad, sobre lo que Dios ya ha preparado para ti. Lo que aprenderás ahora es cómo tu declaración de fe, similar a la de Pablo y Silas, tiene el poder de abrir puertas que parecían cerradas. El Espíritu Santo te invita a profetizar sobre tus circunstancias, a declarar lo que Él ya ha establecido para ti. Porque cuando hablas en su nombre, los cimientos del mundo espiritual se sacuden y las cadenas que te atan se rompen. Palabras que invitan al Espíritu a moverse sin resistencia. Las palabras que invitan al Espíritu a moverse sin resistencia son palabras que están cargadas de fe, confianza y apertura. El Espíritu Santo no responde a la desesperación ni a la duda. Él responde a la fe. Cuando declaras algo bajo la inspiración del Espíritu Santo, cuando le invitas a moverse en tu vida, no solo lo estás reconociendo como el Señor de tu vida, sino que estás dándole espacio para actuar. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo la intervención del Espíritu se activa en momentos donde las personas hicieron una invitación sincera. Uno de los ejemplos más poderosos lo encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta invitación no es solo una imagen de salvación, sino una invitación continua para que el Espíritu entre en cada área de nuestra vida. La clave está en abrir la puerta, en declarar que el Espíritu Santo tiene la libertad de moverse en todas las áreas de tu vida. La resistencia llega cuando intentamos controlar lo que Dios quiere hacer, cuando no confiamos completamente en su capacidad para transformar lo que parece estar fuera de control. El Espíritu Santo no se impone, no entra en tu vida sin tu invitación, pero cuando tú, con fe y con decisión, le invitas a moverse, no hay barrera que Él no pueda atravesar, no hay puerta que no pueda abrir, no hay corazón que no pueda sanar, no hay montaña que no pueda mover. Cada vez que declaras: Espíritu Santo, ven y mueve mi vida, ven y transforma esta situación, te doy permiso para actuar, para guiarme, para cambiar lo que no puedo cambiar. Estás abriendo las puertas de tu vida a lo sobrenatural. Esa invitación no solo rompe la resistencia del alma, sino que desata la intervención de Dios en las áreas que has entregado. Es esencial que te des cuenta de algo. El Espíritu Santo no solo está esperando que le pidas cosas, Él está esperando que le permitas tomar control.
A veces estamos tan acostumbrados a hacer las cosas a nuestra manera que olvidamos que el Espíritu de Dios tiene un plan mucho más grande, mucho más perfecto, mucho más glorioso. Cuando decimos Espíritu Santo, ven, no solo estamos pidiendo ayuda, estamos abriendo nuestra vida a la transformación radical que Él tiene para nosotros. El verdadero poder del Espíritu se desata cuando le damos permiso para obrar, cuando declaramos nuestras intenciones y le invitamos a hacer lo que sea necesario. Esto no es solo pedirle que nos ayude, es decirle que tome las riendas, que controle nuestra vida, que nos guíe. Hoy, el Espíritu Santo está esperando escuchar esas palabras de tu boca. Ven, Espíritu Santo, toma control. Te abro mi corazón y mi vida para que hagas lo que tú deseas. Cuando esas palabras son pronunciadas con fe, no solo abres la puerta a la transformación, sino que permites que el cielo intervenga en tu vida con poder, paz y dirección. Lo que aprenderás a continuación es cómo hacer de esta invitación una práctica constante en tu vida. Porque cuando haces espacio para que el Espíritu se mueva, cada día se convierte en una oportunidad para ver lo imposible volverse posible. Lo que dices en crisis también se multiplica. Lo que dices en crisis tiene un poder inmenso. Las palabras que pronuncias en los momentos de dolor, presión o incertidumbre no solo reflejan tu estado emocional, sino que tienen la capacidad de multiplicarse, para bien o para mal. Las palabras en crisis son palabras cargadas de fe o de duda, y dependiendo de lo que digas, puedes abrir o cerrar las puertas a los milagros que estás esperando. En los momentos más difíciles, tus palabras pueden ser la clave para desatar lo sobrenatural. Cuando estás enfrentando una crisis, es común que las emociones tomen el control. El miedo, la frustración, la desesperanza pueden hacer que hablemos lo que sentimos, pero no lo que sabemos. Y ahí es donde entramos en una encrucijada. Lo que dices en medio de la tormenta puede determinar cuánto tiempo permanecerás en esa tormenta, porque nuestras palabras tienen la capacidad de amarrarnos a nuestras circunstancias o de liberarnos de ellas. La Biblia lo confirma en Proverbios capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En los momentos de presión es cuando más debemos cuidar lo que decimos. Si declaras que no puedes soportarlo más, que todo está perdido o que no hay salida, entonces esas palabras tienen el poder de sellar tu situación en el mundo espiritual. Pero si en medio de la crisis decides declarar la verdad de lo que Dios ha dicho, entonces tus palabras abren puertas que antes parecían cerradas. Si dices, aunque camino en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Salmo 23:4, entonces estás afirmando lo que Dios ya ha preparado para ti: protección, paz, dirección. El Espíritu Santo te invita a declarar lo contrario a lo que ves, lo contrario a lo que sientes. En la crisis, tu fe se activa cuando hablas lo que Dios ha prometido. No se trata de negar la realidad de lo que estás viviendo, sino de hablar desde la verdad que está por encima de esa realidad. Es decir, no dices, todo está bien, cuando todo parece ir mal, sino, Dios es mi refugio y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Estas palabras no solo te traen consuelo, sino que alinean tu vida con la verdad eterna de Dios. Recuerda lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando enfrentaron a los gigantes en la tierra prometida. Mientras los espías daban informes de miedo, Josué y Caleb, con una fe decidida, declararon: subamos y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Números capítulo 13, versículo 30. Ellos vieron lo mismo que los demás, pero hablaron desde la fe.
y por eso fueron los únicos que entraron en la tierra prometida. Sus palabras eran una declaración de lo que sabían que Dios les había dado, no de lo que veían en ese momento. Lo que haces ahora, lo que dices en la crisis, tiene el poder de abrir o cerrar el futuro. El Espíritu Santo está esperando que hables con autoridad, no con desesperación. Está esperando que digas lo que Él ya ha dicho sobre tu vida, lo que Él ha declarado en su palabra. Cada palabra que pronuncias, especialmente en los momentos de prueba, tiene la capacidad de desatar la intervención divina. Es en medio de la crisis donde más necesitamos declarar la palabra de fe que mueve lo imposible. Lo que aprenderás ahora es cómo usar la autoridad que Dios te ha dado para hablar vida en medio de la crisis. Porque cada palabra de fe que declares, aunque todo alrededor parezca contrario, estará abriendo una puerta para lo sobrenatural. Palabras que desbloquean milagros retenidos. La oración profética tiene el poder de desbloquear milagros que han estado retenidos por mucho tiempo. Es una declaración que nace del corazón de Dios, pronunciada con fe y con la certeza de que su voluntad se manifestará. La oración profética no es solo pedir, es declarar lo que Dios ya ha establecido en el reino espiritual para tu vida. Cuando hablas bajo la unción del Espíritu Santo, tu oración se convierte en una herramienta poderosa que no solo abre los cielos, sino que activa lo sobrenatural. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18, Pablo le dice a Timoteo: «Este mandato te encargo, hijo Timoteo, conforme a las profecías que se hicieron antes sobre ti, que milites por ellas la buena milicia». Este versículo es un recordatorio de que la profecía no solo tiene el propósito de predecir el futuro, sino de activar un propósito divino en el presente. Las profecías que han sido habladas sobre tu vida, cuando son declaradas con fe, se convierten en una poderosa guerra espiritual que desata milagros. La oración profética es una manera de traer las promesas de Dios a la realidad. A veces, los milagros están retenidos porque no hemos declarado las promesas que Dios ya nos ha dado. En lugar de quedarnos esperando que algo suceda, debemos aprender a declarar lo que Dios ya ha hablado sobre nosotros. Cuando lo hacemos, el Espíritu Santo actúa, poniendo en marcha lo que parece estar detenido. Por ejemplo, cuando estás orando por sanidad, no solo ores pidiendo que sanes, declara lo que la palabra de Dios dice sobre tu sanidad. Declara, como dice en Isaías capítulo 53, versículo 5, «Por su herida fuimos nosotros curados». Cuando hablas esta palabra con fe, activas la sanidad en tu cuerpo. No es una simple oración de súplica, es una declaración profética que desata el poder de sanidad en tu vida. De la misma manera, cuando oras por provisión, no solo pidas. Declara lo que Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús». Estas palabras no son solo una petición, son una afirmación de la fidelidad de Dios. Al declarar esta verdad, estás activando la promesa de provisión que Dios tiene para ti. La oración profética no es solo para los momentos de desesperación. Es un estilo de vida que debería ser una parte diaria de nuestra relación con Dios. Cada vez que declaramos la palabra de Dios, estamos participando activamente en el reino espiritual. El Espíritu Santo se mueve a través de nuestras palabras, y cuando oramos con la certeza de que lo que hemos declarado es la voluntad de Dios, desatamos lo sobrenatural. Es importante comprender que la oración profética también requiere paciencia. Puede que no veas el resultado inmediato, pero no dejes de declarar. Sigue orando. Sigue declarando con fe lo que Dios ha dicho. Porque como nos enseña 1 Corintios capítulo 15, versículo 58,
Por lo demás, hermanos míos, estad firmes y constantes, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hoy, el Espíritu Santo te invita a activar tu fe con una oración profética declarando lo que Él ya ha dicho sobre tu vida. Al hacerlo, estás alineando tu vida con la voluntad de Dios y abriendo las puertas a los milagros que Él tiene para ti. Lo que aprenderás ahora es cómo activar tu fe de manera aún más poderosa, usando las palabras correctas para desbloquear los milagros que han estado retenidos en tu vida. Di en voz alta lo que el cielo necesita oír de ti. Hoy es el día en que debes declarar lo que el cielo necesita oír de ti. No es suficiente con orar en silencio o esperar pasivamente que algo suceda. El Espíritu Santo te ha dado la autoridad para hablar, para declarar con valentía lo que Él ya ha establecido para ti. Tus palabras tienen el poder de abrir puertas, desatar bendiciones y activar milagros. Es el momento de dejar atrás la duda y la pasividad. Es hora de hablar con certeza, con fe y con una confianza plena en lo que Dios puede hacer. Cuando dices lo que el cielo necesita escuchar, no solo estás pidiendo lo que deseas, sino alineando tu vida con lo que Dios ya ha prometido. Tienes que declarar lo que está escrito en su palabra y hacer de esas promesas una parte activa de tu vida. El Espíritu Santo no está esperando que hagas algo por ti mismo. Él está esperando que hables lo que Él ya ha hecho posible. En Mateo capítulo 21, versículo 22, Jesús dice: «Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis». Aquí está la clave. No solo se trata de pedir, sino de creer. Y lo que es más, se trata de declarar. Tu fe no es solo una creencia interna, es una acción externa. Es cuando pides y declaras con fe que el Espíritu Santo actúa. Es cuando hablas lo que el cielo necesita escuchar, palabras llenas de fe, basadas en la verdad de Dios, que alinean tu vida con lo que Él ha prometido. En el momento en que abres tu boca y comienzas a declarar lo que ya está escrito, el Espíritu Santo empieza a mover las piezas que necesitas en su lugar. Las puertas que estaban cerradas se abren, las montañas que parecían imponentes comienzan a moverse. Los milagros que parecían retrasados comienzan a fluir, no porque lo hayas dicho tú en tus fuerzas, sino porque has declarado lo que ya estaba en el corazón de Dios para ti. No se trata de ser perfecto, ni de tener todo bajo control. Se trata de tener fe en que lo que has declarado de acuerdo con la voluntad de Dios se cumplirá. Recuerda que la fe no es un sentimiento, es una certeza. Es una certeza de que Dios está haciendo lo que ha prometido, aunque aún no lo veas. Es por eso que debes hablar con autoridad, con seguridad y declarar las promesas de Dios sobre tu vida. Hoy es el día para declarar lo que el cielo necesita oír de ti. Si estás esperando una respuesta, comienza a hablar lo que Dios ha dicho. Si estás buscando sanidad, comienza a declarar que por las heridas de Jesús eres sano. Si estás esperando provisión, comienza a declarar que Dios suplirá todo lo que te falta. Si estás buscando paz, comienza a declarar que la paz de Dios guarda tu corazón y tu mente. Y hazlo con la certeza de que lo que estás diciendo tiene el poder de desatar lo sobrenatural. Ahora que entiendes el poder de hablar lo que el cielo necesita escuchar, es momento de dar el siguiente paso. Necesitas activar esta verdad en tu vida diaria, comenzando a hablar con autoridad y con la certeza de que lo que dices será hecho, porque tus palabras tienen el poder de cambiar tu futuro. Lo dije, y Dios lo hizo. Este es un principio espiritual que se ve claramente en las Escrituras. Cuando hombres y mujeres de fe declararon lo que Dios les había dicho, y vieron cómo se cumplió. Un testimonio bíblico claro de esta realidad
Es el de la mujer que padecía de flujo de sangre, relatado en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 25-34. Esta mujer, que había sufrido durante 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos sin encontrar alivio, encontró su milagro en lo que ella misma declaró. En el versículo 28, ella dijo: «Si toco tan solo su manto, seré sanada». Esta declaración no era solo una expresión de deseo, sino una declaración de fe en lo que Jesús podía hacer. Ella no solo pensó en su sanidad, no solo oró en silencio. Ella habló con certeza, creyendo que si tocaba el manto de Jesús, recibiría la sanidad que tanto anhelaba. Esa palabra, esa declaración de fe, activó la respuesta de Jesús. Al instante, ella fue sanada. Jesús, al darse cuenta de lo que había sucedido, se volvió y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado». Marcos capítulo 5, versículo 34. La fe de esta mujer, expresada a través de su declaración, activó el milagro. No fue la proximidad a Jesús ni la multitud la que la sanó, sino su declaración de fe que abrió la puerta a la intervención divina. Jesús no sanó a la mujer porque ella tocó su manto, sino porque ella creyó en su poder y declaró con confianza lo que sabía que él podía hacer. Este testimonio nos enseña algo fundamental. Lo que declaramos con fe tiene el poder de abrir el camino para que el milagro se manifieste. No se trata solo de esperar que algo suceda. Se trata de hablar lo que Dios ha prometido, de declarar lo que sabemos que Él puede hacer. Esta mujer no esperaba que Jesús la sanara por compasión, sino que lo creyó con todo su corazón y lo declaró. Y fue esa fe lo que desató el poder sanador de Dios. La lección para nosotros hoy es clara. No basta con orar y esperar pasivamente. Tenemos que hablar con fe, como lo hizo la mujer con flujo de sangre. Tenemos que declarar lo que Dios ya ha dicho en su palabra. Cuando lo hacemos, el cielo responde y los milagros se desatan. Lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. Y nuestras palabras de fe son la llave para que eso suceda. Este testimonio no solo nos anima a declarar lo que Dios ha dicho, sino que también nos muestra el poder de la fe en acción. La mujer fue sanada porque creyó y habló. Tú también puedes ver los milagros que necesitas cuando hablas con fe, declarando lo que Dios ha prometido para tu vida. Frase final que el Espíritu Santo quiere que lleves en tu boca. El paso final que asegura la bendición de Dios sobre tu decisión, tu vida y tu futuro es simplemente declarar lo que Él ya ha dicho. La clave está en alinearte con la voluntad de Dios, y lo que sale de tu boca se convierte en el punto de partida para que los milagros se manifiesten en tu vida. Esta declaración no solo es un acto de fe, es un acto de confianza plena en que lo que Dios ha prometido se cumplirá, aunque no siempre veas los resultados inmediatos. La razón por la cual este paso es tan crucial es que las palabras que declaramos con fe tienen el poder de transformar no solo nuestras circunstancias, sino nuestras mentes, corazones y pensamientos. Cuando declaro lo que Dios ha dicho, estoy abriendo mi vida a la posibilidad de lo sobrenatural. Cada vez que hablo en su nombre, alineado con su palabra, las fuerzas del cielo comienzan a moverse a mi favor. El Espíritu Santo empieza a actuar, a mover las piezas invisibles y a cambiar lo que parece irreversible. Recuerda lo que nos dice la Escritura en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta certeza, esta convicción, no se encuentra en lo que ves, sino en lo que crees. Cuando declaras lo que Dios ha dicho sobre ti, tu fe se convierte en esa certeza, en esa convicción que no puede ser detenida. Las palabras de fe son el vehículo a través del cual el Espíritu Santo mueve lo sobrenatural.
Y no hay nada más poderoso que hablar lo que Dios ha dicho, declarar lo que Él ya ha establecido para tu vida. Si hoy sientes que no has recibido la respuesta que esperabas, te animo a que tomes este paso final con confianza. Declara lo que el cielo necesita oír. Declara lo que ya está en el corazón de Dios para ti. Tu futuro no está determinado por lo que ves, sino por lo que hablas. Y cuando hablas con fe, alineado con la voluntad de Dios, el cielo se abre y las bendiciones comienzan a fluir. Hoy es el día para tomar la autoridad que te ha sido dada y hablar vida a las áreas de tu vida que están esperando un milagro. Declara que tus finanzas serán prosperadas, que tu salud será restaurada, que tu familia será restaurada, que tus sueños no se quedarán en el olvido. No solo lo digas como un deseo, dilo con la certeza de que lo que Dios ha prometido, Él lo cumplirá. La bendición de Dios sobre tu vida está en tus palabras. Y cuando esas palabras están respaldadas por la fe, desatan los milagros que esperas. Así que da este paso final. Declara con fe, declara lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón y verás cómo las puertas se abren ante ti. Este es el momento para hablar lo que el cielo ya ha establecido para tu vida. Ahora que has entendido el poder de las palabras y cómo activan lo sobrenatural, te invito a seguir hablando lo que el Espíritu Santo te inspire. Porque cada palabra que declares con fe, con la autoridad que te ha sido dada en Cristo, será la semilla de un milagro esperando a florecer.